Y Córdoba en su momento, Despladó, Hotel digamos, de esa gran construcción, ¿no? En Sierras Chicas, Punilla en realidad, que justamente era como la meca de la salud para los problemas respiratorios y para la recuperación de la tuberculosis. eh, la historia del Che Guevara, ¿no? Y su asma, y su recuperación y su venirse a vivir a Córdoba cuando era pequeño por el tema de buscar el buen aire, ¿no? En estos lados. Y sí, y las realidades actuales que tenemos, o sea, yo te estoy diciendo, mi papá murió de cáncer, mi papá es cordobés y creció acá en las sierras y en Jesús María, trabajaba en una fábrica, aceros especiales, sociedad anónima, fundían con manganeso. Cuando llegaban las inspecciones, todas las pruebas se ocultaban y en el momento en que esa fábrica cerró, 19 personas tuvieron cáncer hace 30 y algo de años. El único que sobrevivió a esa primera ronda de cáncer por el manganeso fue mi viejo, que en una segunda vuelta le agarró el cáncer y ya no pudo resolverlo, pero aparte de esa contaminación producto, ¿no? De las fundiciones, todo lo que tiene que ver con las fumigaciones, ¿no? En la zona de Colonia Carolla, por los campos y el avance de las fronteras agro, ¿no? Bueno, nos queda menos del 3% del monte nativo cordobés, ¿sí? En gran parte por los desmontes, por el avance también de las fronteras inmobiliarias, pero también por los incendios forestales, ¿no? Que el año pasado tuvimos una situación extrema de crisis a partir de los incendios forestales y bueno, este año si bien no hemos estado atravesados con la misma contundencia, pero los incendios que hemos tenido han sido también importantes. El de Quebrada de Condorito de hace 10 días, sí, devastó gran parte de la sierra en las altas cumbres, que es donde tenemos no solamente los nidos de los cóndores, sino también todos los pastizales de altura, que son los pastos que absorben, ¿no? El agua de las lluvias para poder alimentar las napas subterráneas. Entonces, la situación de Córdoba y el monte y el equilibrio ecológico está quebrado, ¿no? Está quebrado y hay una disputa territorial, sí, que tiene que ver con los grandes terratenientes o los grandes, ¿no? Estos sujetos que se creen dueños de la tierra, ¿no? Y que por una forma u otra, desde estos accesos a montos económicos o a poderes económicos, bueno, nos van despojando, incluso del buen aire, que es terrible, que tiene que ver de alguna manera con el despojo. Cuando a vos te despojan de tu tierra, ¿no? Te despojan de las raíces, ¿no? Te despojan de tu identidad, te despojan de tus memorias. Cuando te obligan a emigrar, ¿no? Digo, se me vienen dos imágenes. Una es el pueblo palestino llevándose la llave de su casa para poder volver, sabiendo que incluso cuando vuelvas ni siquiera va a haber una casa a donde volver. Y la otra es la imagen más cercana que nosotros tenemos acá, que es el quebracho. ¿No? El quebracho cuando le cortaron las raíces, lo desconectaron de su posibilidad de comunicarse con sus otros seres, ¿no? Con sus otros árboles, que ya no quedan muchos quebrachos cerca, pero él no pudo comunicarse, si entendemos la comunicación como el micelio, ¿no? En la que se comunican los árboles, y lo desconectaron de la posibilidad de volver a enraizar, ¿no? De hecho, el quebracho se está muriendo más allá de que hay noticias de los medios oficiales que anuncian posibilidades de brote. El quebracho de la avenida Luchese de Villa Allende, que es acá cerquita, ¿no? Estamos a 30 y pico de kilómetros. El quebracho es eso también, ¿no? O sea, el despojo tiene que ver con esto. ¿No? Vos podés salvar quizás tu cuerpo y trasladarlo, pero las memorias, las raíces, la identidad, ¿no? La cultura del pueblo. Bueno, tenemos nuestros pueblos originarios que nos hablan bastante al respecto, ¿no? De cómo fueron despojados y siguen siendo despojados. Muchísimas gracias por este espacio, ¿sí? Para poder compartir y contarles un poquito quiénes somos y qué es lo que estamos preparando para hoy. Yo me llamo Sol Altamira y soy integrante de la agrupación La Granja Pueblo Monte.
Es una agrupación de vecinas y vecinos autoconvocados, preocupados y ocupados por la situación del monte nativo, acá en Sierras Chicas, en la localidad de La Granja, Sierras Chicas de Córdoba, y sobre todo preocupados y ocupados por la situación de nuestro río, está mal dicho, en realidad tengo que corregirlo, del río, del territorio que habitamos, que es el río Tiumayu. El cuerpo de agua del río Tiumayu hace ya muchos años, aproximadamente 90 años, tiene un desvío ilegal cerca de la naciente hacia el otro lado de las Sierras Chicas, hacia una localidad que es la localidad de La Cumbre. Varias organizaciones en distintos momentos vinieron planteando esta situación y a partir desde el 2022, la agrupación La Granja Pueblo Monte toma esta situación como la causa. Nuestra causa es el cauce, la recuperación del 100% del cauce del río Tiumayu, no solamente por lo que implica en cuanto a recuperación del cauce para el consumo humano, sino fundamentalmente entendiendo el sentido de lo ecológico, de la cuenca, el cuidado de la cuenca, el cuidado del territorio y el cuidado de todos los seres que merecen la recuperación de ese cauce para poder renovar, ¿sí?, la vida eh, como el monte necesita. Tal es así que el año pasado, cuando hubo un acuerdo que se firmó entre los intendentes de ambas localidades, donde se pretendía plantear una distribución del 50% del cauce del río para ambas localidades, nos convocamos los vecinos, vecinas, la comunidad de La Granja, en el Salón Iria Beruto, y allí en comunidad resolvimos que ese acuerdo quedara sin efecto, que no se firmara en Consejo Deliberante, y a partir de allí empezamos a gestionar la construcción de una mesa de trabajo por la cuenca, donde estamos articulando con distintas agrupaciones socioambientales también, como por ejemplo la agrupación Nativas de Colonia Carolla, que es de la Cuenca Baja, porque la situación que implica a la cuenca del río Tiumayu se extiende no solamente en el ámbito cercano de la localidad de La Granja, sino que también implica al río Carnero, porque el río Tiumayu alimenta al Carnero, implica a la región de la Cuenca Baja, de la localidad de Colonia Carolla, y llega hasta la Laguna Mar Chiquita. Entonces, al ser una situación regional, se fue avanzando en estas articulaciones y se pudo presentar en el mes de septiembre de este año un proyecto en legislatura para que sea provincia quien pueda analizar la situación y tomar decisiones al respecto de este planteo que tiene una implicancia social, ambiental y ecológica. Lo que vamos a hacer hoy, a partir de las 5:30 de la tarde, en el Salón Iria Beruto, es el evento, el tercer evento hidrosocial, artístico y educativo de la Granja Pueblo Monte, donde vamos a compartir intervenciones artísticas, porque muchos de nosotros estamos vinculados y nos expresamos también a partir del arte, y van a haber intervenciones donde vamos a compartir posibilidades de sensibilizarnos y conectar con el espíritu que queremos transmitir al respecto de los cuidados, ¿no?, del monte nativo, de los seres que habitan el monte nativo y el río. Y vamos a contar con un espacio donde vamos a compartir la información al respecto de estos avances que hemos tenido de este último tiempo, sobre todo este último año. Y vamos a contar con la presencia y el compartir de un conversatorio del Guille Folguera, que desde ayer está acá en las Sierras Chicas. Vino a una actividad del cierre de una diplomatura que hace AMU, la Asamblea por el Monte de Unquillo, que hicieron el cierre de sus actividades ayer, que en este momento están compartiendo una reunión en el Quebracho, están con los compañeros de la agrupación del Quebracho, la comunidad del Quebracho, y que ahora ya en un par de horitas están llegando acá a la granja para conocernos, para compartir sendas, para escucharnos y para conversar justamente en comunidad al respecto de esto que nos preocupa y nos ocupa en cuanto a lo que implica el cuidado
del territorio que estamos habitando, que tiene que ver con tejer redes y sostenernos, que es fundamental. Eh, Creo que, es que esa es la tarea, esa es la tarea, esa es la resistencia también en algún punto, ¿no? Y nosotros lo que hemos vivido en este último tiempo a partir del quebracho y ahora con la venida del Guille, cómo hemos venido articulando entre tres agrupaciones la logística, ¿no? De cómo traerlo y cómo hacerlo llegar desde Unquillo a la granja. De alguna manera nos llevó como a poder visibilizar cómo este tejido nos va entramando de una forma y es autogestiva, ¿no? Porque nosotros por lo menos como agrupación sí tenemos muy en claro, y muchas agrupaciones también, que no optamos por la participación política partidaria, entendiendo que es una posición política esta, ¿no? Es una defensa, ¿no? De la horizontalidad del sistema asambleario, que lo consideramos fundamental para poder construir espacios saludables, si se quiere, cuidados, ¿no? De otras intervenciones por ahí o de otros intereses que, bueno, siempre están al acecho, siempre están tratando de sumar porotos, digamos, la violencia a la tierra, ¿no? Y las violencias a las mujeres tienen en el fondo una misma raíz, ¿no? De la apropiación y el despojo. Y era esto de que a veces las mujeres dudamos si no estamos exagerando, si no nos pasamos tres pueblos ante ciertos planteos, si lo que vivimos fue o no fue violencia de género, ¿no? Y es esto que a veces, no sé si los medios o las situaciones nos hacen dudar si no estamos exagerando al respecto de los reclamos que hacemos sobre la defensa y el cuidado de la tierra, ¿no? De la Pachamama, en este sentido también. Y estamos hablando, ¿no? De violencia, estamos hablando de despojo, estamos hablando de destrucción y estamos hablando de que obviamente a uno le angustia no solamente lo que sucede hoy, sino también el futuro, porque de una u otra forma, eh, esto que viene después, ¿no? ¿Qué habrá en el horizonte? Entonces, bueno, esto es lo que por ahí origina, ¿no? Que si lo personal es político, nos empecemos a organizar, nos empecemos a encontrar y empecemos, digamos, como comunidades organizadas, eh, tejer entramados, sí, para el cuidado de los territorios y para el cuidado también, obviamente, de las identidades y de las subjetividades, ¿no? Y de la posibilidad de existencia de todos los seres. Por eso para nosotros es tan importante defender un río, por todo esto. Muchísimas gracias. Sobre todo, muchísimas gracias ahí por contagiarse, ¿no? Por sumar, ¿no? La posibilidad de que las voces de los sures serranos puedan darse a conocer y por posibilitarnos esto de que nuestras voces, la voz del monte, la voz del río y la voz de todos los seres que habitamos acá, bueno, podamos a través de los dispositivos de estos tiempos tecnológicos, podamos estar ahí también y encontrarnos, ¿sí? Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a vos nuevamente, un abrazo para todos y mandar un abrazo muy grande a Guille que lo admiramos mucho. Esto es Ecológicamente, mi nombre es Willy Cáceres y escuchábamos recién hablar a Sol Altamira. Ella es psicóloga, vive en Córdoba y justamente hoy había un encuentro, de eso se trataba, pero surgieron muchas cosas después. Y el encuentro es el tercer encuentro hidrosocial que tiene que ver con lo artístico, lo educativo, en una granja, en la granja Pueblo Monte. Y nos decía Sol, entre tantas cosas, aquellos que se creen los dueños. Y recordaba, y recordábamos juntos en un Zoom que tuvimos hoy a la mañana y que compartimos recién en nuestro canal y en la FM 105.9, recordábamos los aires de Córdoba. Y esos aires que siempre eran recomendación de los médicos, médicas, para quienes tuvimos problemas respiratorios, por eso de ahí te vas a curar. Bueno, ella nos decía, y entre tantas cosas nos contaba, que esos aires ya no eran tan buenos desde hace décadas por la contaminación.
no solamente en la tierra, sino en el aire y en el agua. Y nos contaba un caso familiar, el de su padre, que trabajaba en una empresa, en una fábrica, que fundía metales y usaba el manganeso para esa fundición, para esas fundiciones, y bueno, y resultaron 20 personas muertas, justamente entre ellas estaba su padre. Cuando nosotros decimos nos juntamos en Ecológicamente sábado tras sábado, cuando se juntan las asambleas, cuando se juntan los pueblos originarios, cuando se juntan vecinos, vecinas de algún barrio de la ciudad de Buenos Aires, algún lugar de la provincia de Buenos Aires, algún lugar de San Juan, de Catamarca, de La Rioja, de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, de Tucumán, de Entre Ríos, de Corrientes, y si me olvido alguna provincia, de Catamarca, eh, no se juntan para decir no, se juntan porque hay consecuencias. Y esas consecuencias tienen que ver con el extractivismo. Y lo linkeo con una reflexión que teníamos por parte de Agustín, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Y él nos decía, hace mucho tiempo que nos pasa algo, y que es que un sector, un gran sector de la sociedad, no quiere hablar de extractivismo. Y un sector de la política, mucho menos, porque hay intereses. Vamos a estar hasta las 9 de la noche compartiendo esto, compartiendo muchísimo porque hay muchísimos temas y tenemos el placer en la mesa de contar con Lula. Lula, hace mucho tiempo que te estábamos esperando. Antes de, permitime un segundo para saludar en la operación técnica, tenemos a Lucas Payares, a la productora Marcela Blanco, a Gabriel Soria que volvió. Ah, se paró. Gabriel se paró porque volvió de viaje, lo estábamos esperando, se nos fue. Se nos fue un par de semanas. Primero nos había dicho una, pero resultaron un par. Y se ríe porque sabe. Y aparte lo vimos que publicó muy feliz. Bueno, no nos extrañó casi nada, ¿o sí? Sí. Sí, dice. Acá lo escuché. Está comprometido. Sí, Sí, bueno. qué bueno. Sí, lo estaba disfrutando. ¿Cómo qué bueno, estás, qué Lula? bueno, qué bien. Bien, dentro de lo que se puede. ¿No? Acá también, tratando de hacer lo que se puede desde mi pedacito, desde las herramientas que voy consiguiendo. Bueno, ahora como arrancamos con todo, tenemos una comunicación telefónica con un amigo de la casa, con alguien también, del que aprendemos muchísimo. Porque en estos días, desde hace un tiempito, que por impulso de dos diputados, hay una ley que permitiría las fumigaciones a 10 metros. Ya en Entre Ríos algo similar sucede. Y es muy delicado, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias ya comprobadas científicamente de las fumigaciones. Hola, Damián Berseñasi en línea. ¿Cómo estás? Bueno, acá me hacen seña que todavía no. Algo sucedió con la comunicación, ya lo vamos a retomar. Pero lo grave de esto de impulsar las fumigaciones a 10 metros, habiéndose comprobado en estudios científicos que el daño genético empieza a disminuir a los 1095 metros de forma terrestre. De forma aérea, Lula, es imposible de controlar. No, de hecho, estas, como habían propuesto antes, como bien se supone desde esta perspectiva que plantea que está bueno que lo hagamos a 10 metros, decían que a 45 metros tampoco estaba tan mal. Por eso achicaron el rango de repente, y así que bueno, andan fumigando ahí con un montón de glifosato en todo esto planteando la idea de que está bien porque trae un progreso, ¿no? Un desarrollo Sí, que bueno, progreso y desarrollo que siempre está en veremos, porque hablábamos fuera del aire esto de ver la situación de tantas personas que no solo no acceden o no pueden acceder a una alimentación sana y saludable, que ni siquiera pueden acceder a un alimento. Esto de decir, bueno, ¿para quién producimos? Bueno, ¿quién es el que demanda? ¿Quién es el que decide? ¿Dónde están las tomas de decisiones? Esta es una reflexión muy interesante que nos dejó en su paso por el estudio Guillermo Folguera. Y nos decía, nunca sabemos dónde o quiénes toman las decisiones. Vemos las firmas, vemos que nos dicen que esto va a traer una lluvia de dinero muy importante, pero nunca podemos ver quiénes son los que realmente o las que toman las decisiones. Esas decisiones
para producir soja. ¿Para quiénes? ¿Para qué? Una vez escuché, no hace mucho tiempo, en un medio, que decían, bueno, con la producción de soja podríamos alimentar a 600 millones de personas. Primero, no se trata de alimentar porque la soja viene con la utilización de agrotóxicos. Y segundo, no se estaría haciendo. O sea que ninguna de las dos cosas están cubiertas. Si sabemos que algunas, hacen mucho dinero con con estas actividades. Claro, hay personas el día de hoy que no están llegando a fin de mes para comprar un plato de comida y de repente, no sé, Argentina no entra dentro de esas 600 millones de personas, ¿no? Sin considerar el daño genético, porque es la modificación de la semilla misma que estamos ingiriendo al fin y al cabo, ¿no? Bueno, una vez escuchaba, y hoy estoy como así como muy memorioso, escuchábamos a Marco Filardi en un encuentro y él decía, bueno, ¿qué somos nosotros? Y nosotros somos transgénicos, porque todo lo que nos rodea está con semillas transgénicas. El trigo, la soja y todo, absolutamente todo lo que tenemos en la mesa está afectado por estas fumigaciones. Bueno, ahora estos dos diputados quieren impulsar las fumigaciones a 10 metros, con lo cual es una locura. 45 metros de forma aérea es una locura. Y ahí Lula lo linkeo con los drones. Sí. ¿Para qué extraen litio? Bueno, ahí tenés una utilización. Drones, armas de guerra, porque nos habían dicho en algún momento, bueno, si ustedes quieren usar celulares, el litio es necesario. Vos decís, ¿cuánto es lo que necesitamos? Ahora sí tenemos en comunicación, me hace la productora, a Damián Berseñasi. Él nos va a aclarar el panorama y nos va a hacer mucho más objetivos y sabios que nosotros. ¿Cómo estás, Damián? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hacíamos esta intro de esta ley que fue impulsada por estos dos diputados, de las fumigaciones a 10 metros, con una preocupación que venimos hablando en el programa, o venimos escuchando a referentes de las luchas, y bueno, y es fundamental tu mirada, porque es retroceder, cuando en algún momento nos dijeron, no se puede retroceder. Sí, en realidad el no se puede retroceder a esta altura del partido. Creo que tenemos un ejemplo más que suficiente de que no es así, ¿no? Siempre, aunque uno crea que no, siempre se puede retroceder, y por eso es tan importante estar atentos, organizados y resistiendo para evitar los retrocesos, ¿no? Me parece que ese es el primer punto. En segundo lugar, sí, desde el punto de vista jurídico uno podría decir la ley del ambiente y los principios de no regresión permitirían darnos un aval en el planteo de no podemos venir para atrás. Lo cierto es que no hay ninguna ley a nivel nacional que regule la utilización de agrotóxicos, por tanto no habría desde el punto de vista jurídico duro una regresión aquí. Sí hay fallos judiciales que dicen que hay que establecer una distancia mucho mayor que 10 metros, y ahí es donde los equipos jurídicos que defienden a los pueblos realmente, que defienden la salud del territorio, están trabajando por si llegamos a perder la discusión en la Cámara de Diputados. No obstante esto, yo creo que acá el punto mayor, el punto donde deberíamos poner el subrayado, la negrita, es que cómo es posible que aún con toda la evidencia científica que tenemos hoy, existan todavía sujetos que se animen a proponer semejante barbarie en términos legislativos como es este proyecto de ley que pretende exponer a toda la sociedad, a toda la comunidad, a estar a 10 metros de lugares donde están este tipo de venenos que son altamente peligrosos. Argentina tiene más de 120 venenos declarados a nivel internacional como plaguicidas altamente peligrosos, autorizados en este país. Hay más de 30 de ellos que son probablemente cancerígenos, y hay más de 10 que ya son comprobados cancerígenos. Entonces, en esos contextos nosotros decimos, no puede hablarse de buenas prácticas en un país que tiene autorizado productos que están prohibidos en otros países por el daño a la salud. Entonces, yo soy claro con esto.
Muy claro. Y yo, mientras vos nos narrabas esto, recordaba, y siempre lo mencionamos, estos fallos en Estados Unidos contra Monsanto Bayer por estar comprobado científicamente el daño en cuerpos de las personas. O sea, multas realmente millonarias. Y vos decís, hay pruebas, la gente conoce estos fallos, acá hay pruebas de sobra. Hay mucha gente dañada en su salud, mucho daño genético, y es esto, ¿cómo puede ser que de una persona pueda salir esta decisión? Y recién comentaba, por si no nos escuchaste, algo que nos dejó en la mesa Guillermo Folguera hace un par de semanas, y es decir, no conocemos quiénes toman la decisión. En este caso están los nombres de estos dos diputados, pero no sabemos quién es el que dice, che, a partir de ahora ustedes tienen que impulsar tal cosa. Es muy complejo esto, y creo que vos por ahí nos podés ayudar, porque realmente es muy complejo entender desde dónde viene, porque algo que está prohibido en algunos países nosotros lo producimos. ¿Para quién? No, en realidad tiene que ver con los enormes intereses económicos que hay detrás de todo este proceso. Acá hay una decisión política, geopolítica a nivel global, de que Argentina sea uno de los territorios de sacrificio del planeta, una de las zonas sacrificables del planeta, y en eso de sacrificabilidad estamos también quienes habitamos estos territorios, ¿no? Nosotros lo hemos denominado a esto la geopolítica de la enfermedad, que es el traslado de los modos de producción dañinos, contaminantes, perjudiciales para la salud, del norte global al sur global, con el objetivo de limpiar el norte global, que hoy está en un proceso de transición verde, de transición ecológica, que la está sosteniendo gracias a la destrucción de los territorios del sur global. Digo, el cambio de el parque automotor europeo, norteamericano o chino por un parque automotor dependiente no de los derivados del petróleo, sino de las baterías eléctricas de litio, se hace a expensas de la destrucción de los territorios del litio en Argentina, donde se revienta la posibilidad de que las comunidades puedan acceder al agua. Digo, mientras tanto esa transición se hace, todo el crudo y el gas que sale de vaca muerta generando contaminación, eliminaciones de metano, que son extremadamente dañinas para la salud, se hace acá en el sur, y se exporta ese crudo y ese gas directamente al norte global para que pueda avanzar el proceso de transición energética en esos países. Y nosotros claramente hemos sido marcados como los territorios que tienen que producir los commodities agroindustriales dependientes de agrotóxicos, para que los chanchos de Europa, Estados Unidos y China puedan alimentarse para alimentar a la población de esos países, de esos territorios, enfermando y contaminando nuestros territorios en el proceso de producción de commodities. Ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que tener puesta la vista. Los responsables de esto tienen nombre y apellido, porque si bien es cierto que hoy hay 2 diputados impulsores de esto, pero son más de 31 diputados los que firmaron el proyecto de ley que pretende llegar a menos de 10 metros de nuestros hogares, porque hay una persona con nombre y apellido a cargo del SENASA y a cargo de los organismos nacionales de control y regulación de agrotóxicos, porque hay una comisión directiva en el INTA que estimula el uso de eventos transgénicos, porque tenemos a nivel local intendentes y concejales que levantan la mano para defender los intereses de las corporaciones y la salud de las corporaciones y no la salud de nuestras comunidades. A ver, hace menos de un mes en Argentina se decretó la retención cero para la agroindustria, que permitió que en 3 días, entre un lunes y un miércoles, 3 días, 7 grandes corporaciones dejen de aportarle al Estado 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares, que son el equivalente a más de 10 años de financiamiento de las universidades, que no se van a financiar violando la ley que aprobó el Congreso, porque el gobierno dice que no hay plata, pero sin embargo dejó de cobrar 400 millones de dólares que debería haber cobrado por retenciones, y que decidió no cobrar. Uno dice, bueno, pero si no hay plata, ¿por qué no le cobran las retenciones? Que evitaron que 7, no es que el campo argentino, 7 grandes corporaciones agroexportadoras
pudieran pagar eso, se llevar más de 7.000 millones de superficie. Digo, ahí es donde nosotros tenemos que poner el ojo, ¿no? Y en un contexto como el que estamos viendo hoy, no es menor que los diputados hayan aceptado, ya ni siquiera aprobado, hayan aceptado poner en discusión que se puedan usar este tipo de sustancias químicas venenosas, tóxicas, dañinas para la vida, a 10 metros de hogares y de escuelas, ¿no? Eso es terrible, es criminal, y no tiene ningún tipo de sustento científico. Cuando la legislatura entrerriana aprobó este proyecto, porque este proyecto de ley de Benedetti es un calco, no, encima es eso, es un copy-paste, ni siquiera hay un trabajo intelectual del diputado Benedetti, que no cobra poca plata por ser diputado, para poder elaborar un proyecto. No es un copy-paste del proyecto que presentaron en la provincia de Entre Ríos y que aprobaron allí. Cuando se aprobó ese proyecto en Entre Ríos, no se hizo lugar a el Senado, los diputados ni siquiera escucharon a las voces de la ciencia que plantea y que tiene evidencia de que esto es dañino. El Senado no se escuchó y ni siquiera estaban todos los miembros de la comisión de senadores cuando nosotros hicimos la presentación. El Senado ni siquiera se animaron a debatir con nosotros, los médicos que son senadores y son médicos, respecto de lo que estaban a punto de hacer, votando esto, violando el principio, el juramento hipocrático que habían hecho de poner a no dañar. Y entonces uno dice, bueno, estamos en manos de esta gente, no podemos esperar mucho más que lo que logremos las comunidades organizadas, ¿no? Se trata de resistir en los territorios, de movilizarnos, de organizarnos, de hacerle saber a Benedetti y sus secuaces que no vamos a dejar que pase desapercibido esta acción criminal que están llevando adelante. Sí, dijiste algo que me parece que es un ejercicio que tenemos que hacer y es una obligación como ciudadanos, ciudadanas, y es no olvidar eso de tener una memoria activa por cada uno, cada una de estas personas que, si bien no sabemos y quizás no lo sepamos, quiénes son las personas que están detrás de todo, esas personas que están muy detrás, sí, en lo inmediato, como decías vos, las 7 corporaciones, los diputados, diputadas, senadores, senadoras, todo aquel intendente que tiene una responsabilidad y que nosotros podemos identificar, bueno, es un ejercicio que necesitamos de manera urgente empezar a activarlo, porque no podemos olvidarnos de lo que están haciendo, porque no están ahí justamente para permitir esto, para permitir que se enferme la gente. Tal cual, y tampoco es tampoco es cierto que no sepan lo que están haciendo. O sea, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos era intendente en la localidad de Basailazo cuando hicimos el campamento sanitario, donde demostramos el daño en la salud que tiene esa población a partir de la modificación del modelo agroindustrial que rodea a esa comunidad. O sea, no puedo decir que no lo saben. En la Cámara de Diputados hay diputadas y diputados que nos han escuchado cientos de veces a nosotros. Pero entonces, cuando ellos dicen, no, yo no sabía, yo quiero más pruebas, lo que están haciendo es utilizando un mecanismo que se llama de la quema del tiempo. También he estudiado y publicado que son estrategias que tienen las corporaciones para exigirle a las víctimas que demuestren que son víctimas, para ganar tiempo mientras se hace esa demostración, de modo tal de que cuando las víctimas logran demostrar de que son víctimas de este modelo, ya ellos han encontrado nuevas sustancias para liberar, entonces dicen, ay, si saben que nos equivocamos, esto que le vendíamos era dañino, pero bueno, ahora ya no lo vendemos más, tenemos esto otro. Lo hicieron con el DDT, lo hicieron con el dosulfán, lo hicieron con el clorpirifos, lo van a hacer con el glifosato, digo, pero porque siempre van logrando otras cosas. Fíjense que los millones de dólares que ha tenido que pagar Monsanto, los miles de millones de dólares que ha tenido que pagar Monsanto, Bayer, por los juicios que perdieron Estados Unidos, no le han movido el amperímetro a las ganancias de la empresa, porque ellos tenían ya previsto un fondo para pagar esos juicios. O sea, a ese nivel de perversión estamos enfrentando, y yo creo que por eso más que nunca tenemos que encontrar los modos de mejorar nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de agruparnos, de abrazarnos y de salir en las calles a defender esto. Hay que discutir en la Cámara, claro que sí, hay que discutir en los espacios académicos, claro que sí, pero estas son luchas que se ganan en las calles y en los territorios fundamentalmente.
Bueno, Damián, clarísimo como siempre, te agradecemos este tiempo que te tomaste para charlar e insisto, algo muy importante para clarificarnos unas cuantas cosas. No, gracias a ustedes y estamos a disposición. Nosotros estamos intentando de nuestras redes sociales hacer videos semanales sobre los impactos de los químicos individualmente de esto, como para también difundir y demás, pero entendemos que son cosas que podemos hacer individualmente algunos de nosotros, pero esto se puede ganar si lo hacemos colectivamente y organizando la resistencia. Así que un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias y saludos para todos allá. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos recién con Damián Berseñasi. Él es médico legista, investigador y docente en salud socioambiental. Te invito a que visites ese perfil de Instagram que es Salud Socioambiental. Es muy interesante y esto que nos compartía recién, que van publicando y van contando periódicamente todo lo que producen los agrotóxicos, los agroquímicos, pero no solamente en eso, sino las propuestas, porque existen también propuestas y eso es muy interesante, entretejer y que crezca una comunidad que necesita y que debe, porque tiene el derecho, debe exigir un buen vivir. Esto es Ecológicamente, estamos acá en Radio Parque Vida, en FM 105.9, estamos con Lula que nos va a contar un montón de cosas que está estudiando, empezó a estudiar, tiene un recorrido en esto de la lucha ambiental, pero nos va a contar después de una pequeña pausita. Contanos, Lula, vos venías con un camino y dijiste, a los sueños hay que acompañarlos. Tal cual, tal cual. Nada, soy una persona que vive en una realidad paralela, digamos. Me gusta recorrer los ríos, los arroyos, conocer el espacio que habito, ¿no? Habiendo reconocido Buenos Aires todo como un gran humedal, conocer, entre comillas, la placita de a la vuelta de mi casa por donde pasa el arroyo Soto me pareció muy poco. Así que, porque uno al fin y al cabo, escuché varias veces, no puede conocer algo que, no puede cuidar algo que no ama, ¿no? Y no ama algo que no conoce. Entonces, mi impulso es conocer el espacio que habito. Porque, bueno, tengo un sueño en esta realidad paralela en la que me gusta vivir. Yo quiero nadar en el río Reconquista. No voy a ser una loca como de tirarme ahora justo en este momento. Primero porque estoy acá, me queda un poquito lejos, me queda más cerca incluso el riachuelo, que lo estuvieron limpiando. En algún momento supo ser el río más contaminado de Argentina, pero afortunadamente, y gracias a ese trabajo de limpieza, de saneamiento que se estuvo haciendo, el río Reconquista pasa a ser el río más contaminado de Argentina. Así que hay un enorme trabajo por hacer para que el día de mañana me pueda tirar un chapuzón al río Reconquista. Y contanos porque había una particularidad de eso que te anotás, te haces anotaciones y cuando te levantás lees lo que te anotaste. ¿Cuándo te lo anotás? ¿El día anterior o ya tenés algunas pautas ahí en esos cartelitos? Ajá. No, es algo que me gusta tener desde hace tiempo porque, bueno, creo que una persona se construye, digamos, todos los días, ¿no? No todos los días te levantás con el mismo humor, no todos los días estás bien. Nada, soy una persona al fin y al cabo, tengo días buenos, tengo días malos, pero tengo un impulso en todo esto para alcanzar este sueño. Uno de ellos es un cartel que me puse que se puede aplicar a cualquiera de las cosas. Por ejemplo, el cartel dice, son dos preguntas. ¿Eso es realmente lo que querés? Me autopregunto en ese cartel que está en la puerta de la pieza. Y la siguiente pregunta es, ¿qué hiciste hoy para alcanzarlo? ¿No?
Entonces me da gusto cuando se termina el día y me voy a acostar y cierro la puerta y me autopregunto, ¿qué hiciste hoy para alcanzarlo? Bueno, hoy tomé muestras en el arroyo Morón y en el arroyo Soto, ahí en Hurlingham, donde vivo, el espacio que habito. Y bueno, y contanos esto, ¿cómo fue que también entró la decisión de estudiar? Porque fuiste también a dar un paso más. Sí, dentro de este objetivo que tengo de nadar en el río Reconquista, dentro de este enorme trabajo que hay que hacer, eh, soy consciente de que no puedo hacerlo sola. Es un espacio común que no lo habito yo sola. El tema de la basura también es un gran problema porque fuera del... No sé, hay personas que por ahí no lo sabían, pero si se van enterando, estamos importando basura de otros países, ¿no? Compramos la basura de China, por ejemplo, toneladas y toneladas, y la basura de nuestros barrios. También hay que trabajar una conciencia de qué es basura realmente, ¿no? Pero mientras tanto, todos estos residuos van a parar una y otra vez a diferentes puntos en las orillas de los arroyos. Y hay lugares en donde hay una gestión municipal que levanta todos esos residuos con todas las herramientas que pudiera tener, ¿no? Con una máquina, viene un camión, de repente pasan una vez por semana llevándose las podas, pero se llevan un montón de tierra. Lo que he notado es que de repente en esos lugares donde empezaron a nacer estos microbasurales, tenemos con respecto a la orilla como 2 metros menos de tierra, ¿no? 2 metros menos de orilla, digamos. Esto me recuerda, como decías hace un rato, de quiénes son estas personas que se creen dueños de todo, que se creen dueños de todo esto que es nuestro. Quiero decir, eh, de todos, de todas las personas que habitamos este lugar. ¿Cómo es que tienen ese poder de decisión? ¿Cómo es que no nos consultan? Bueno, el lunes se va a dar una audiencia pública eh, por un dragado que están haciendo en el río Paraná. Eh, este proyecto de hidrovía, fue como lo llamaron, es profundizar el río para que barcos de mayor tamaño, los buques enormes de mayor calado, entren eh, llevándose las en algún momento alguien dijo algo del narcotráfico, pero no hablemos del narcotráfico, como que sí, entran los barcos con toneladas de granos y el litio también que se están llevando, pero narcotráfico es como aparte, no es parte de lo que estamos charlando ahora, ¿no? Omitiendo el tema. Bueno, todo pasa por ahí en enormes buques y está siendo profundizado cada vez más. Entonces se llamó a una audiencia pública después de que esto ya empezó, digamos, parte desde la década del 70. Sin embargo, quien aprueba este proyecto neoliberal en el que se llevaron y se siguen llevando toneladas de sedimentos del fondo del río y más allá de los sedimentos, toda la vida que vive, ¿no? En estos espacios, toda la fauna, toda la flora, ¿no? Todos estos animalitos eh, trae una serie de complicaciones en la gente que también que habita, en cada uno de los seres que habitan estos espacios. Hay menos pesca, se derrumban las orillas, de hecho, no solo las orillas del Paraná. Como te contaba, me gusta recorrer el río, recorrer las orillas de todos los arroyos que pudiera llegar a tener. Me gusta conocer el espacio que vivo, en donde vivo.
y he notado, me gustaría que en algún momento ustedes pudieran notarlo también, porque van a ver que no es una locura. No sé si vas caminando por el barrio, de repente ya algunas personas con... No necesariamente tienen que tener 140 años. Si tenés 15 años podés notar porque estos cambios pudieron haber pasado en los últimos 2 años incluso. Eh, la Tierra se está moviendo, siempre se movió, siempre se va a seguir moviendo. Pero ahora con un enorme hoyo, digamos, esta profundización que están haciendo en el río Paraná, eh, está necesitando más sedimentos. Toda esta tierra es la que nosotros le estamos dando. Lo noto en cada arroyo. En el arroyo Soto, que está a kilómetros del Paraná, lo noté mientras venía caminando para acá. Y lo que te decía esto de que ustedes también pueden notarlo es en esa fractura en la vereda, ¿no? Que la tierra se movió y bueno, tal vez sí hay un árbol que extiende sus raíces y modifica la vereda, pero el árbol ese tiene suficiente tamaño, suficiente fuerza para fracturar al medio el asfalto. ¿Ves? Notaste de repente cómo está la vereda inclinada, ¿no? Sí, la tierra se está moviendo y está tratando de salvaguardar ese espacio que están dragando. Mientras hablabas del río, leía en la tapa del libro de un amigo que se llama Confesiones al río, Sergio Albino, que te voy a conseguir un ejemplar, ya que Por hablaste favor. del río. Y él dice, ese río que nunca es el mismo ante ese hombre que deja que sus sentimientos más profundos fluyan entre los grandes volúmenes de agua que bajan hacia el mar. Ese río arrastra las confesiones del poeta, las traslada, pero no se las lleva. La pausa, la musicalidad, la rima, la búsqueda de reflejarse en el río, de ensimismarse, de buscar entre los sentimientos más hondos para traerlos a superficie. Allí el poeta descubre, sobre el lecho del río, su propio y lírico ego. Es un crack, Es un es Sergio crack. Albino, un amigo que nos dejó Confesiones al río Hermoso. y que yo lo voy leyendo al aire porque tiene un par de cosas, pero fantásticas, que bueno, que mientras te escuchaba yo decía, el río, algo que está, y Mm. que por ahí para muchos, muchas, es algo que está. Sí, ¿Qué problema el día que abramos los ojos y no veamos el río, no veamos el mar, no veamos la tierra o veamos, como decías vos, para los que somos de ciudad, veamos las veredas y los asfaltos fracturados? Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida en FM 105.9. Podés escuchar Radio Parque Vida, donde a través de la página www.parquevida.com o descargarte la aplicación TuneIn. Seguinos acompañando, aprendiendo juntos, juntas a querer, a cuidar este lugar que habitamos, como nos dice Lula, quien hoy tenemos en la mesa. Única, alguien que saca la voz por aquellas voces silenciadas. Él es Marcelo Romano, es abogado, ya es un amigo de la casa y nos damos ese lujo de tenerlo en línea. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por el espacio, un saludo a la audiencia. Un saludo muy grande. Bueno, veníamos en las últimas charlas con muchísima movilización, muchísimas cosas que pasaron y en este último tiempo no fue la excepción, al contrario, fue como una aceleración aún sobre los detenidos, detenidas por reclamar por lo que corresponde, la minera San Jorge que sigue ahí en estas situaciones que se dan y bueno, y una gobernante que da la nota. Así es, la verdad que la dictadura cornejista acá en Mendoza tiene que saber todo el país tiene que saber lo que pasa.
las garantías, los derechos y las garantías constitucionales en un gobierno que es un régimen falaz y descreído están suspendidas. No están suspendidas formalmente, pero sí de hecho, cuando un tipo que con una mediocridad y una baja estofa maneja la provincia desde hace 12 años, maneja jueces, fiscales, el procurador de la Corte ve el partido del Tomba fin de semana por medio en la misma tribuna. Imagínense la independencia que puede tener un jefe de fiscales, ¿no? Lo mismo con el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Ética Pública, 10.000 millones en pauta publicitaria, periodistas, medios, y en el medio un negocio inmobiliario que es la megaminería que está tratando de imponer en un lugar y en una provincia donde solamente el 4% del mapa está irrigado, no hay más agua. El agua que tenemos o la usamos para lo que hoy día hemos logrado conquistar en este desierto convertido en oasis, o se la damos a los extractivistas. 34 cateos mineros en Malargüe, 19 son de funcionarios del dictador Cornejo. Julio César Pulisic y Antonio Torres son miembros, o fueron hasta hace muy poco tiempo los síndicos de una empresa estatal que se llama Potasio Río Colorado, y hoy son dueños de los 19 de 34 cateos mineros. Entonces, no solamente esta persecución, esta violación palmaria de los derechos humanos, de la dignidad de los que peleamos a favor del agua del desierto, sino que es una especie de asociación, una banda que se ha dedicado a desplumar las arcas de la provincia, y el problema grave es que ahora vienen por el agua y están haciendo sus negocios ahora con el agua. Así que nada, agradecidos a ustedes porque nos dejan contarle al país lo que está pasando en esta provincia, de alguna manera secuestrada por una banda de personajes que son muy nefastos, ¿no? Y una cosa que venimos viendo, observando hace mucho tiempo, esto de la sensibilidad, cuánto está informado el ciudadano, cuánto está informada la ciudadana de allá de Uspallata, el mendocino, la mendocina. Hola. Se cortó. Bueno, vamos a ver acá si podemos recuperar la comunicación. Estábamos hablando con Marcelo Romano a propósito de lo que está sucediendo en Mendoza, Lula, que es muy grave. Hubieron detenidos, hay mucha violencia en torno a todo aquella que se alce en contra de estos negocios, porque en definitiva lo que se ve detrás es un negocio y una destrucción de todo lo que tiene que ver con economías regionales, con el territorio, con la belleza turística. Y acá recuperamos, me dicen en la operación técnica, la comunicación con Marcelo. Hola Marcelo, estás en línea, me están avisando. Bueno, muchas gracias. Sí, ha habido la verdad que estamos lejos y a veces las comunicaciones nos traicionan como los gobernantes. Así que sí, como decías vos, ha habido lo estabas diciendo justo que en el corte, ¿no? En este corte ha habido una especie, acá está todo pensado, está todo digitado, está todo armado. Hoy día presentó un concurso, un pedido de quiebra de concurso preventivo, Norton, una de las bodegas que vos vas a la góndola ahí de cualquier supermercado y vas a ver que Norton es una de las bodegas, yo te diría, centenarias de la provincia de Mendoza. Bueno, se presentó en convocatoria de acreedores. Esto significa que todo lo que hizo este gobierno fue para debilitar la agroindustria, la ganadería bajo riego y el turismo, y de esa manera justificar el ingreso del extractivismo, que dicho sea de paso, el otro día estuvimos sacando los números bien finos, ¿no?, de lo que va a dejarle el proyecto San Jorge a la provincia de Mendoza en materia de regalías. No pasaban los 20 millones de dólares. Imagínate que para sacar ese rédito o ese beneficio, entre comillas, tenés que destruir todo el sistema que ya existe en Mendoza. Entonces, es más que evidente que es un negocio inmobiliario de estos personajes siniestros que gobiernan Mendoza. Y fíjate cómo lo hacen, ¿no? Ya son 6 los presos políticos que nosotros hemos tenido que sacar de la cárcel. Y además, cuando vos decís, bueno, ¿cómo hacemos para luchar contra estos tipos que tienen el poder? Bueno, presentémonos, no solamente, bueno, probamos con cortar la calle, no, presentémonos en elecciones públicas. Y bueno, en el caso de quien habla, fuimos elegidos por el pueblo del departamento de San Carlos, una de las cunas de la ley que protege el agua,
para ser concejales. Y cuando decidimos presentarnos, ganamos. Cuando ganamos la elección, la Corte Suprema, manejada por el cornejismo, nos dejó prácticamente sin posibilidad de asumir, porque manipularon. El domingo fueron las elecciones y el martes sacaron un recurso de casación que nosotros habíamos presentado por una sentencia que nos viene persiguiendo el cornejismo del año 2019 cuando éramos senadores, y no nos van a dejar asumir como concejales. Entonces, fíjate lo que te decía, ¿no? No solamente te meten presos, te apalean la gente en la calle que va a defender el agua, sino que cuando vos decidís jugar en la misma cancha que ellos, decir, bueno, tomemos los lugares de poder para defender el agua del pueblo, te hacen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy grave lo que pasa en Mendoza, y por eso es tan bueno que espacios como el de ustedes nos dejen contarle a los argentinos lo que sucede en una provincia que antiguamente fue una provincia que respetó las instituciones, pero de que entró este pedazo de dictador, este pequeño dictador de poca monta, que es Alfredo Cornejo, la transformó en una especie de gueto en beneficio de unos pocos, ¿no? Así que cuando lo vean al tipo que va a ver al presidente, o cuando lo vean por ahí, vean a un Cornejo, vean a un pequeño dictador que nos está saqueando, que nos está persiguiendo y que nos ha suspendido las garantías constitucionales casi de facto, ¿no? Y en cuanto a la opinión pública, más allá de los ciudadanos, ciudadanas que por ahí están más cercanas a ustedes y que conocen de qué se trata, ¿el resto de la población conoce lo que está sucediendo o el cerco es tan grande que solamente escuchan una sola campana? Bueno, muy buena tu pregunta, porque hasta el 2019 nosotros podíamos caminar, marchar, y 24 horas tardamos desde el Valle de Uco hasta la capital mendocina, y llegamos más de 100.000 almas. Desde un tiempo a esta parte, precisamente el 2019, la pauta publicitaria y algunos comunicadores pagos, algunos colegas de ustedes que son esbirros del poder, que ya es prácticamente repugnante escucharlos, se dedicaron a hacer una política de intervencionismo cerebral, o sea, un lavado de cerebro, donde todo lo que vos escuchás es que la minería va a traer esto, va a traer beneficios, de que la minería inclusive va a terminar con la desocupación, que la minería, vos de 10 palabras escuchás son 8 minería. Entonces, obviamente que esta especie de pauta publicitaria o de este producto enlatado, a costos muy altos porque lo pagamos con los impuestos de los mendocinos, le está dando resultado al gobierno por eso, ¿no? Y si a eso le sumás que nos meten presos siempre en cada marcha a 2 o 3 jóvenes, que los tenemos que ir a sacar de una cárcel común, bueno, imagínate que a quién le queda, o a quién tiene ganas, ¿no?, de marchar a favor del agua. Sí, sabés que te recién con esto último que dijiste recordaba el testimonio de una señora que había militado durante mucho tiempo, y en aquella primera marcha en la ciudad de Buenos Aires, aquella primera marcha en la que hubo una represión terrible, ella decía y confesaba al aire en un medio de streaming, decía: yo toda mi vida milité, pero esta vez me metieron mucho miedo y la próxima no voy. Y fue como impactante que salga de la boca de alguien que se confesaba militante de toda su vida, y era una persona, una sexagenaria, o sea, no estamos hablando de una persona que recién empezaba la militancia. Y esto que decís es más preocupante aún, porque las voces que no pueden hacerse escuchar desde siempre y que luchan con ese cerco, a esas voces ahora se le suman las voces que automáticamente se censuran a sí mismas por este temor infundado. Así es, y sobre todo en un régimen que ahora el problema es el escenario nacional, ahora que está o que ha asumido esta institucionalización de la crueldad y la perversión, porque el régimen de este personaje que nos gobierna, que tiene palmarios y evidentes problemas mentales, que además, como te dije, ha institucionalizado la crueldad y la perversión. Entonces un facho como Cornejo, digamos, se siente prácticamente como en su casa, ¿no? Porque ya no tiene ningún límite, ahora absolutamente no hay nadie que lo controle, y entonces imagínate lo que significa para nosotros esa escena, ¿no? Si ustedes ven ahí en Buenos Aires cómo
los miércoles se dedican a paliar a los jubilados. Imagínense nosotros acá en Mendoza, que además lo que estamos tratando de defender es el agua, que vuelvo y repito, nosotros tenemos un gravísimo problema, nosotros somos un desierto, y un desierto que nuestros ancestros convirtieron en oasis, ¿no? Imagínense que cuando llegaron los españoles a estas tierras, los aborígenes ya tenían un sistema de irrigación, porque si no, no podríamos haber sobrevivido. Imagínense que ustedes ahí tienen una mesa, un escritorio, divídanlo en 100 partes y corten una parte que sean 4 partes y las otras 96 partes, que es el pedazo más grande, es lo que no tenemos agua nosotros. Ese pequeño pedacito, el cuadradito de 4 cuadrados, es lo único que está irrigado. Entonces, nosotros no estamos pataleando ni estamos reclamando algo porque nos gusta ser rebeldes o anárquicos. Nosotros estamos reclamando por nuestra vida misma, ¿no? Sí, es fundamental esa aclaración. No es una rebeldía, no es una negación, no es un me opongo a todo progreso porque vos dijiste hace un ratito algo muy importante. Cada no sé cuántas palabras meten minería, como que va a traer algo bueno. Y vos, recién Marcelo, decías, nosotros en el 2019, pero las luchas muchas veces te hemos escuchado no solamente a vos, sino a mucha gente de Catamarca, de San Juan, vienen de hace mucho tiempo. Es como difícil seguir escuchando o que la gente siga convenciéndose y que la convenzan que esto va a traer algo, habiendo sido un negocio, una actividad que lleva décadas en nuestro país. No, y otra cosa importante, nosotros acá muy cerquita tenemos el ejemplo del desarrollo en carne viva, la tragedia de Hachal, que 3 derrames consecutivos de la Barrigol, la meca de la megaminería en el mundo, vino y contaminó los 5 ríos de un poblado acá muy cerquita, en San Juan, que es Hachal, y tiró millones de litros de agua con cianuro a los ríos, produciendo un sistema de lixiviación en esas cuencas donde la gente hoy no puede tomar agua. Es decir, no solamente es la mentira del derrame económico, cuando en realidad el único derrame es de sustancias tóxicas en los ríos, ¿no? Y como te dije yo recién, ¿cuál es nuestra campaña de concientización? A ver, no hay más agua en Mendoza, o el agua la usan para dársela a los mineros, o el agua la seguimos usando nosotros para tomar o para hacer agricultura, ganadería y turismo. Esto es así, o sea, no es la posibilidad de coexistir ambas actividades, no hay posibilidad fáctica, es decir, no hay posibilidad de crear más agua, de que tengamos más agua, no hay más, no se pueden dar más derechos, ni derechos superficiales y los derechos del agua subterránea, que dicho sea de paso, yo tengo un juicio muy importante acá en la Corte, ya que nos toca hablar de agua, donde he tenido que presentar un recurso de inconstitucionalidad porque el gobierno de este Cornejo, amigo de Milei, le daba agua, por ejemplo, a Elstein, en un lugar de restricción donde ningún mendocino puede hacer un pozo de agua, con la crisis que les estoy contando, y sin embargo Eduardo Elstein sí puede perforar en zonas de restricción, porque bueno, el llamado de teléfono de Cornejo hace de que existan estos privilegios, no sé si me entienden, es como estar cenando en la cubierta del Titanic, se está hundiendo y usted sigue tocando música y sigue cenando como si no pasara nada. Nosotros no tenemos más agua y estos tipos se dan el lujo de regalársela a los empresarios amigos del poder, ¿no? Clarísimo, Marcelo, te agradecemos mucho y vamos a seguir en contacto, es fundamental esto y aunque sea a una persona, a 2, a 3, a 4 y a todas las que podamos llegar con la información, es fundamental escucharte. No, gracias a ustedes por ser un megáfono extraordinario para nuestra lucha y para nuestro grito de lucha. En Mendoza nos están dejando sin derechos, sin garantías constitucionales, porque vienen por nuestra agua. Nosotros, los que sabemos que Mendoza es hija del agua, vamos a dar la vida por ella. Así que creo que es muy importante para nosotros que ustedes nos estén ayudando con esta posibilidad de contar lo que pasa. Así que gracias a todos. Un abrazo muy grande para vos y para toda la comunidad. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Marcelo Romano, él es abogado, y hablaba y decía y planteaba, queda muy poca agua. No estamos en disputa por el agua, queda muy poca agua.
Lula, es, vos recién hablabas del río y este tema en común, el agua, en lugares donde está faltando, donde lo poquito que hay se distribuye para las empresas extractivistas y en este otro lado donde sobra se la malutiliza, se la contamina y bueno, y es la manipulación desde la ambición, desde el poder. Claro, es el agua lo que nos une, ¿no? Al fin y al cabo, justamente eso me trajo a la memoria que todos los humedales, todo el agua del país fueron puestas al servicio, fueron vendidas a una empresa israelí, la empresa Mekorot, ¿no? Así que además de la gran contaminación que está perjudicando nuestra fuente de vida, fue vendida a una empresa israelí, que ya dejó sin agua a Palestina también, ¿no? Sí, que el otro día también tuvimos una charla, tuvimos dos charlas con Kousovitis, espero haber pronunciado bien su apellido, y ella nos decía, bueno, Mekorot cuando declara dice, no, yo solamente estoy asesorando a AISA. Ahora, hay un convenio firmado. Primero fueron 7 provincias, después se le agregaron 3, fue muy en forma clandestina, nunca terminó de salir a la luz. Lo único que ahora sí sale a la luz por parte de la empresa israelí es que es asesora. Ahora, ¿asesorar para qué? ¿Administrar el agua para qué? Ese es un planteo muy importante porque el agua es soberanía y es un bien común. Nadie es dueño ni dueña del agua, porque el agua está en un territorio y es de todos. Y vos nombrabas a Palestina, y Palestina ha sufrido justamente esto del agua y de la distribución del agua, porque la empresa que nos han contado entre tantas veces que hemos charlado con Silvia Ferreira y con Julián Peñalosa, cuando nos contaban hace mucho tiempo y nos venía advirtiendo cómo es el manejo, cómo era el manejo de Mekorot, es extraigo el agua de sus tierras y después yo digo cuántos les voy a dar. De hecho, fue utilizado y en pleno conflicto bélico, con lo cual ha sido esta empresa denunciada ante las organizaciones de derechos humanos. Bueno, vamos a una pausa y empezamos a un poquitito a charlar sobre esta etapa tuya como estudiante. Y eso Bueno, de ir por ese sueño. dale, vamos nomás. Ecológicamente, Radio Parque Vida FM 105.9. Es un amigo de la comunidad mapuche, él es Rolo y lo tenemos ya en línea para que nos cuente todo lo que está sucediendo porque también, al igual que lo que nos contaba Marcelo Romano desde Uspallata, es muy grave. Hola Rolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia, un gusto saludarlo de acá de Neuquén, del lago Marimenuco, dentro de la comunidad mapuche Caxipaín, así que bueno, gracias hermano por podernos comunicar. Gracias a vos, le mandamos un abrazo a Andy que nos pasó el contacto y nos dijo urgente, tienen que hablar ustedes en el programa con Rolo, realmente están sucediendo muchas cosas en lugares que para nosotros en la ciudad de Buenos Aires son muy lejanos, pero en nuestro corazón están muy cerca. Sí, mirá, bueno, te cuento un poco, vos sabés que acá en Neuquén se ha encontrado esta formación que parecía ser de bendiciones, como dicen en muchos lugares, la formación de vaca muerta, la fiebre del oro negro en otras partes del mundo, así se denominó. Y obviamente la ambición del poder y la ambición de estas multinacionales no miden consecuencias acá en este caso, como por ejemplo las petroleras que hoy pretenden perforar adentro de los lagos. Recordemos que los lagos que hay acá son todos lagos, la mayoría artificiales, pero son todos de alto valor, en este caso porque es agua de deshielo, toda agua de nieve en este caso, ¿cierto? Entonces prácticamente es agua mineral, de hecho las mejores aguas minerales están hechas acá en la cordillera. Y eso hace de que
esta gente, en este caso, tanto el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, le haya entregado las concesiones hidrocarburíferas, en este caso, a diferentes operadoras como YPF, Total, Chevron, Pan American, y obviamente sin medir las consecuencias, como ya están envenenando los lagos, los acuíferos, las tierras, el aire y por ende la gente, ¿no? Entonces esto es muy preocupante, muy desesperante en estos momentos, porque el gobierno quiere avanzar, la petrolera quiere avanzar sin medir estas consecuencias y sabiendo de que nos va a dejar un futuro que no vamos a poder tomar agua. Obviamente, para ellos esto es un negocio. La misma gente que hoy va a envenenar el agua es la que después va a traer, esas empresas van a traer el agua para venderla, ¿no? Pero digo, en este contexto, la ciudadanía de Neuquén y las comunidades mapuches, en este caso, y gran parte de Río Negro, nos oponemos a que esta actividad se realice dentro de los lagos, donde sabemos fehacientemente que se va a contaminar e inclusive corre riesgo de desaparecer los lagos, como ya ocurrió en la provincia vecina, en la provincia de Mendoza. Desapareció una laguna, la laguna Yancanelo, y de hecho YPF está condenada en este momento a proveerle agua a los mendocinos justamente por haber provocado este desastre ambiental que generaron en esa zona, y en contra de eso estamos luchando, y hay amenaza de desalojo y hay amenaza de represión porque nos oponemos a esta situación. Sí, hace mucho tiempo hablábamos con Mirta Millán, después hablamos con Moira Millán en alguna oportunidad, y yo recuerdo que ella nos decía algo muy importante para reflexionar en aquellos tiempos, y bueno, y ya estamos en ese momento, y nos decía esto de la criminalización y la generalización en esa criminalización de la comunidad mapuche es una estrategia que a futuro va a permitir el ingreso de tropas extranjeras o de un ataque, una represión por decir que no somos preexistentes o decir que nosotros en realidad saqueamos y robamos. Y esta es una estrategia que también existía en los medios, y yo en aquel momento recordaba que en el 2020, escuchando radios de AM, había un programa en particular, no lo voy a citar por una cuestión de respeto, pero sí existía una comunicación periódica en el que una persona que vivía en nuestro sur decía: otra vez fuimos saqueados, otra vez fuimos robados, y los mapuches encapuchados. Y fue toda una estrategia. Hoy, viéndolo, habiendo escuchado tantas voces, también hemos hablado en alguna oportunidad con Gabriel Jofré de la comunidad mapuche, recuerdo, y siempre nos advertían, y habiendo escuchado justamente cuál era la operatoria, el criminalizar, estigmatizar y generalizar en esa criminalización, era el justificativo ideal para tantas actividades, bueno, que lo estamos viendo cada vez con más profundización. Esto que nos decís ahora, Rulo, esto que está pasando, el agua, otra vez. Bueno, si vamos bien al sur, te vas a dar cuenta que Lewis y Benetton son los mayores terratenientes, casi con 2 millones de hectáreas en la Patagonia. Ahí no hay un Pérez, no hay un García. Y si vos venís acá a la provincia de Neuquén, los terratenientes más fuertes que hay acá son y fueron todos aquellos ligados al poder, la familia Zapac, la familia Ferracioli. Ellos todos fueron funcionarios, ministros de tierra, la familia Soldati, la familia Schroeder, y así sucesivamente son los dueños prácticamente de Neuquén. Justamente porque cuando le entregan las tierras a esta gente, se la entregan con nosotros y todos adentro. Entonces después estos tipos que no viven acá, que viven en alguna parte del mundo, vienen y denuncian que nosotros hemos usurpado, generando la herramienta del Estado, que el mismo Estado que te tiene que reconocer a vos como comunidad mapuche es el que te niega, que el mismo Estado que te tiene que entregar la documentación
de tu tierra, se la entrega a un John Lewis, se la entrega a un Benetton, gente que no existe acá y que justamente ellos con esta ideología que vienen a invertir, le regalan las tierras, le regalan los recursos naturales, le regalan la vida de las personas y así hacen el abuso de poder. Y después tenés un tema como el de la provincia de Neuquén. Porque en la provincia de Neuquén los fiscales, y ya lo escuchás en todos los medios diciendo que el problemón de las futuras generaciones se llama vaca muerta. Los fiscales dejaron de ser fiscales y pasaron a ser gerentes de empresas. Vos acá tenés el fiscal general de la provincia de Neuquén, José Jerez, que lo vas a ver en todas las fotos con todas las operadoras, con los CEOs, donde hay en Nueva York, en la Oil and Gas, en Vaca Muerta, vos lo vas a ver permanentemente al servicio de las operadoras. Y se olvidan de los femicidios. Hoy Neuquén está teniendo un femicidio uno por semana. Es desastroso lo que está pasando, pero obviamente estos tipos pasaron a ser, antes de ser fiscales, son empresarios. Entonces, por lo tanto, no le interesa la vida. Rolando Figueroa, el gobernador de la provincia de Neuquén, quien lo eligió, la provincia, los ciudadanos lo eligieron para que nos represente, porque veníamos gobernado de la familia Zapac, 50 años, y él vino y sembró la esperanza de que iba a ser diferente, y así los ciudadanos de Neuquén lo votaron, y obviamente hoy le entrega, este señor, Rolando Figueroa, le entrega los recursos a estas multinacionales, a estas transnacionales, y no le importa la vida de las personas. Claro, obviamente en las elecciones pasadas la gente le votó en contra, y Neuquén, si ustedes todos saben, pero no defiendo la política de Milei, mucho menos la de Nadia Márquez en aquella zona, ¿cierto? Pero Neuquén le llamó la atención al gobernador. El gobernador tiene que escuchar a sus votantes, tiene que escuchar a su gente. Él no puede ser un empresario más, él es un gobernador. Fíjense en ustedes qué paradójico. Cada uno de los gobernadores que pasaron terminaron siendo CEO de alguna de las empresas más importantes que hoy operan en Vaca Muerta. Cada uno de los gobernadores que pasaron son los terratenientes más grandes que tiene hoy la provincia de Neuquén. Y fíjense en cómo utilizan ese estado de poder para robarle a la gente. Bueno, en contra de eso nosotros estamos, porque no vamos a dejar que envenenen el agua. El agua es de los no es solamente de los mapuches, es de los neuquinos, es de los rionegrinos, porque esa agua llega hasta Viedma, de Neuquén hasta Viedma. Imagínense en el desastre que pueden ocasionar estos caprichos de estas transnacionales o de este gobernador, que lo único que quieren es ver cómo ingresan dólares que no lo tienen los ciudadanos, porque si nos dan a elegir a nosotros entre tomar petróleo y tomar agua, seguramente vamos a elegir siempre el agua, ¿no? Porque los dólares no los tiene la gente, los dólares se los terminan refinanciando en sus campañas políticas, y en contra de eso es que estamos nosotros como ciudadanos mapuche y no mapuches, que estamos en defensa del Marimenuco. Recién vos decías estos funcionarios, gobernantes que pasan a ser CEOs o a pertenecer a empresas mineras, y enseguida recordé un caso que fue emblemático. Hace un tiempo, cuando estuvo el Tercer Malón de La Paz, que vino a la ciudad de Buenos Aires para hacerse escuchar por esta cuestión que lo tenía también como referente y como represora Gerardo Morales, en ese momento gobernador de Jujuy. Al tiempo, cuando hay elecciones y cambia el gobernador, sale en el boletín oficial y es reconocido Gerardo Morales junto con su esposa en una minera. Participación en una consultora que tenía que ver con la minería, indirectamente. Y esto nos venía advirtiendo lo mismo, Rolo, que vos mencionás, nos lo venía advirtiendo el Tercer Malón de La Paz. Nos decía, esto es un interés, y son intereses que
a lo largo del tiempo. Lamentablemente después pasa el tiempo y pasan un montón de cosas, pueblos desterrados, subestimados, criminalizados, despojados, territorios destruidos. Bueno, pero se va a terminar comprobando y terminó pasando. Bueno, de hecho, Neuquén, si ustedes buscan y googlean de quién es la empresa CN Zapac, porque ya ni se esconden, es de la familia Zapac. De quién es los lugares más estratégicos, en este caso de Neuquén, donde está la cementera, es de la familia Zapac. Todas las areneras son de la familia Zapac, e inclusive la zona franca a donde llegan todos los equipos para poder traer de otras partes del mundo, son de la familia Zapac y de la familia Ferracioli. Y ahora hay un tercer actor que se llama Pablo Servi, que es el actual senador electo en este caso, que es de la familia Servi. Ese señor es el yerno de Roberto Ferracioli, el socio estratégico y en algún momento ministro de Tierra y de Energía de Jorge Zapac. O sea, toda una pequeña familia con un gran poder que manejaron jueces, que manejaron fiscales, que manejaron voluntades, que manejaron sindicatos y todos unidos para esto, ¿no? Porque no deja de ser una destrucción, porque no hay forma que Vaca Muerta se desarrolle, no hay forma que se desarrolle Vaca Muerta si no contamina el agua. Y ellos dicen que esto es parte del progreso. Hay mucha gente que tiene que sufrir consecuencias para que muchas puedan beneficiarse de las riquezas que tiene el Estado argentino en este caso. Y la verdad que nosotros no queremos ser, no queremos que a costa de nuestras vidas y de nuestros recursos se enriquezcan y nos dejen un pueblo envenenado y empobrecido como el que lo están haciendo en Neuquén. Neuquén no tiene gas y Rolando Figueroa, el gobernador, ayer anunciaba que le va a mandar gas a Brasil. Cuando Neuquén no tiene gas, Añelo, Vaca Muerta, la gente alrededor no tiene gas, no tiene agua, no tiene energía. Neuquén es una de las provincias con más regalías, tiene un 12% de regalías, en este caso de hidrocarburos, y somos la provincia más endeudada del país y más empobrecida en este caso en consecuencia y en magnitud. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve de que digan que salió el récord de los récords de petróleo, el récord de gas, el récord de esto, el récord de aquello, cuando resulta que la gente cada vez está más empobrecida y cada vez un territorio más envenenado? No hay un control. Acá Rolando Figueroa ha liberado la zona, en este caso, para que estas operadoras hagan y deshagan con el territorio neuquino lo que se le plazca. Bueno, Rolo, seguiremos en contacto, como le decíamos a Marcelo Romano, que nos hablaba desde Uspallata, hablamos con Damián Berseñasi, médico e investigador también allá en Santa Fe. Hoy a la mañana hemos tenido una charla muy interesante con Sol Altamira desde Córdoba. Seguimos entretejiendo, seguimos intentando conocer y tratando de llevar información que es de lo que sucede en cada uno de los lugares de nuestro país. Muy fundamental, Rolo, gracias. Desde ya muchas gracias, invitamos a todos ustedes a que sigan la página de la Confederación Mapuche de Neuquén. Ahí se sube todos los días, el minuto a minuto, lo que está sucediendo con las comunidades originarias. Confederación Mapuche de Neuquén está en Facebook, está en Instagram, está en todas las redes sociales, así que los invitamos a que le peguen un ojito y lo compartan, por favor, porque lo que estamos viviendo y lo que está a punto de vivirse va a ser otro de los tantos genocidios, porque esto no lo elegimos nosotros, esto nos imponen. Cuando hayan matado, como dice el dicho, el último pez, el último animalito, se van a dar cuenta que el petróleo
no hay forma ni de comerlo ni de beberlo. Así que desde ya muchas gracias y a tener mucha fuerza y que entre todos tenemos fe que vamos a salir adelante y estos gobernantes tendrán que reflexionar y tendrán que posicionarse al lado de la gente y no del poder económico solamente. Así que ya muchas gracias, Peuca y hasta pronto, como siempre. Hasta pronto, un abrazo muy grande para vos y para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Hablábamos recién con Rolo, él es de la comunidad mapuche, de la Confederación Mapuche, nos invitó a seguirlo, ecológicamente ya está siguiendo en Instagram, Confederación Mapuche de Neuquén, para seguir las alternativas de todo lo que está pasando. Bueno, Lula, denominador común, el agua. El agua. Y la violencia que están sufriendo de diferentes maneras que son todas muy parecidas y van encaminadas a un silenciamiento, a eso de querer callar las voces, no permitir que nadie que opine lo contrario salga a decir, che, pero mira, el territorio, el agua, hay que cuidarlo. No. No, lastimosamente nos están saqueando hace más de 500 años y siempre una y otra vez con la misma máscara. Y una y otra vez estamos acá quienes estamos siendo conscientes de esto y también es un aprendizaje, es un despertar de conciencia, ¿no? De que esto es lo que sostiene la vida en general, na- eh, toda la vida, todos los ecosistemas. Entonces tenemos que cuidarlo porque se acaba y ya no hay vuelta atrás. No, aparte, yo lo mencionaba porque no es que sucede en un lugar. Hoy hablamos con Córdoba, con Santa Fe. Santa Fe, Damián nos mencionaba lo que sucedió en Entre Ríos. Entonces, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Neuquén, Mendoza. Vos nos mencionás lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, que tampoco está ajena a situaciones de contaminación, de negocios inmobiliarios. Es fundamental que nos despertemos y que ayudemos a quien está un poquitito así remolón, con pocas ganas de despertarse, decirle, mira, esto es por nosotros, por nosotras, por quienes vienen. Estamos en Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. En Ecológicamente, en un momento yo dije, nos sacaron del aire Lula, Huracán está sonando de Guillermo Prein, dije, nos despedimos, ya está, nos fuimos y ahí en la cabina alguien se reía y se agarraba la cabeza, mira por otro lado como diciendo, no. Bueno, tenemos una comunicación telefónica también muy importante, fundamental. Vamos a hablar con Federico Soria hablando de represiones, hablando de silenciar, de acallar voces. Bueno, él sabe muy bien, porque hace mucho tiempo que lucha, ha pasado él mismo por una situación de detención, por una situación muy fea, y en Mendoza, como nos contaba Marcelo Romano, siguen pasando cosas. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias Federico por tomarte este tiempo para charlar con nosotros y hoy Por justamente favor, estábamos gracias. haciendo eso, ¿viste? Un resumen de todas las cosas que suceden en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Mendoza. Recién hablábamos con una persona muy amable, Rolo, de la comunidad mapuche, lo que sucede allá. Es como un denominador común, el problema del agua, la defensa del agua, la represión, la criminalización. Exactamente. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por el contacto. Así que sí, es una problemática que nos abarca, que cruza el país de punta a punta, de este a oeste, de norte a sur, y que bueno, que a nosotros acá en Uspallata nos está tocando de lleno con esto de la minera San Jorge, ¿no? Que es un conflicto que en realidad lleva 17 años, pero que bueno, ahora ha recrudecido con esta nueva arremetida de la corporación minera y también con esta ola represiva del gobierno, ¿no? Sí, y recién cuando hablábamos con Marcelo, preguntábamos, es algo muy importante, es, bueno, la comunidad, la población, conoce, porque hay diferencias en lo que sucedía hace unos años con lo que está sucediendo ahora, porque el cerco cada vez es más grande y más profundo.
Sí, exactamente, sí, sí. Sí, acá, bueno, es una población relativamente pequeña y que viene desde hace mucho tiempo con este tema. Después, bueno, de acá para afuera ya es otra realidad, ¿no? Pero bueno, acá en general la mayor parte de los habitantes rechaza la megaminería. El gobierno lo sabe, por eso se han llevado lejos la audiencia pública, y se han negado a hacer un plebiscito porque saben que lo pierden. Así que, y bueno, y ponen otras cuestiones sobre la mesa y además hacen todo lo que le dice la minera. Así que, por lo pronto la licencia social en Uspallata no la tienen. Algo muy importante, la negación al plebiscito y la licencia social, que está totalmente, que más que contundente, una negación, no porque sí, sino por lo que nos viven aclarando todo el tiempo, que acá se trata de defender el agua. El agua, un recurso preocupante en estos tiempos y sobre todo en Mendoza. Sí, exactamente. Mira, te voy a hacer una aclaración si cabe. Para nosotros no es un recurso, sino que es un bien común, o sea, que es algo que ha puesto la naturaleza ahí para que podamos usarlo o disponer de ella todos y todas, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, nosotros entendemos que el acceso al agua debe ser para todas y todos, ¿no? Y por eso también nos oponemos a su mercantilización, que también viene con todo, digamos, con este plan de Mecorot de privatizar el agua con convenios que han hecho, ya acá en Mendoza lo hicieron hace como 3 años, y bueno, y que viene con toda una avanzada, digamos, el plan hídrico provincial para que priorizar o cambiar. Nosotros acá en Mendoza tenemos una ley general de aguas que es del siglo, de fines del siglo XIX, ¿sí? Esa ley que todavía sigue vigente y que establece una serie de prioridades en el uso del agua, ¿no? Y el plan de Mecorot es invertir esas prioridades para que la prioridad la tengan las corporaciones en lugar de la población en general o las actividades tradicionales como la agricultura. Y bueno, y en ese marco también viene imponiéndose la minera San Jorge para, al estar ubicada en la cabecera de Cuenca, digamos, tenga pleno uso del agua, por más que es escasa, ¿no? Acá en Mendoza tenemos un clima árido y bueno, y toda la población y toda la economía, la vida y la economía de Mendoza depende del agua que viene de la montaña, ¿no? Ya sea por el derretimiento de la nieve del invierno o por el derretimiento de los glaciares, y que es cada vez, o sea, estamos afectados por el cambio climático, entonces cada vez menos, cada vez nieva menos, cada vez los glaciares están retrocediendo. Entonces el agua es cada vez menos, la demanda es cada vez mayor y las grandes empresas son cada vez más grandes y le demandan al gobierno mucho más. Y esa es la situación que tenemos ahora, y en esa situación se inserta este conflicto hoy de la minera San Jorge. Sí, y la situación de concientización para entender que lo que es escaso hoy, en un futuro no muy lejano al ritmo que vamos, corregime si estoy muy equivocado en esta reflexión, al ritmo que vamos ya va a dejar de ser escaso para no existir directamente, como ha sucedido con alguna que otra vega en Catamarca. Exactamente, sí. Hay lugares donde los glaciares han retrocedido de tal magnitud y bueno, y acá por ejemplo en Uspallata, el arroyo San Alberto, que es el que irriga el pequeño oasis de nuestro valle, sus glaciares tienen tal nivel de retroceso
bueno, primeramente están diciendo que es hielo fósil, o sea que son masas de hielo que se han conformado en una época, en otra época, con un clima que ahora es distinto, digamos, y no permitiría su formación, ¿no? Los glaciares del Cordón del Tigre, sobre todo. A diferencia, por ejemplo, de los glaciares de la Concagua, que todavía siguen recibiendo cierta cantidad de acumulación nibia, o el Cordón del Plata, ¿no? Que si bien están en retroceso, tienen una pequeña base de alimentación, pero los glaciares del Cordón del Tigre, no. Y bueno, y un hidrólogo de Mendoza ha previsto que esos glaciares van a dejar de existir dentro de 17 años. Con lo cual, bueno, ¿qué va a pasar cuando el arroyo San Alberto deje de traer agua? ¿Qué va a pasar si el otro arroyo, el arroyo del Tigre, que tiene menos agua todavía, es absorbido por la minera, y a su vez la minera va a dejar con el riesgo de contaminación de los acuíferos que terminan precisamente acá en Uspallata, a pesar de que la empresa lo niega? Y bueno, es un escenario al cual, bueno, vamos a tener que adaptarnos, ¿no? Hay un término ahí que se empezó a usar desde hace unos años, que se le llama resiliencia, ¿no? Irse adaptando a esas condiciones, no solo condiciones que se van dando naturalmente, sino que también hay otras condiciones que nos van imponiendo, ¿no? Hablaba recién de esto de la mercantilización del agua, nos van a imponer eso, o sea, nuestra vida va a ser cada vez más cara y comprometida, ¿no? Entonces, bueno, por ahí viene la cuestión, el desafío, digamos, y todo esto que nos quieren imponer a toda costa, ¿no? Sí, sabés que dos cositas que me quedaron de esto último que decías, y una de ellas es esto de proyectar a 17 años, y vos decís 17 años y el panorama para aquellas personas que compran el discurso del derrame de dinero, de la guita y todo eso, quedarse sin agua y ver que la provincia, el lugar, más precisamente Uspallata, no tuvo ningún tipo de progreso en cuanto a lo económico. Es decir, ya es tarde. Ya habiendo transcurrido esos 17 años, digo, ese balance que hace aquella persona que compra, insisto, el discurso del dinero. Pero claro, además imagínate que 17 años suponiendo que nadie volvió a tocar esa agua, cosa que difícilmente pudiera llegar a pasar con las mineras utilizando millones de litros, ¿no? Exactamente, sí. El tema de la minera San Jorge, además, que no es el único proyecto que tenemos acá, ¿no? Nosotros Uspallata es un valle que está completamente rodeado de montañas, entonces estamos rodeados también de concesiones mineras de primera categoría, son más de 300 concesiones mineras metalíferas. Y San Jorge es como la punta de lanza, ¿no? Entonces se aprueba uno y van a venir todos los otros detrás. Y la demanda de agua entonces va a ser mucho más grande en ese sentido. La amenaza también de la contaminación. Nosotros estamos en una zona que es sísmica, o sea, con actividad afectada por la neotectónica, o sea, por la ocurrencia de terremotos, de movimientos sísmicos. Hay fallas geológicas. Las fallas geológicas tienen la capacidad de conducir fluidos. La conducción de fluidos que ocurre a través de las fallas geológicas desafía además la conformación de acuíferos, porque acá el mensaje del gobierno y la minera es que los acuíferos están confinados y no es verdad, porque tenemos una serie de fallas longitudinales que atraviesan todos los bordes del valle, ¿no? El valle de Uspallata se formó por un
movimiento tectónico, y tanto la zona de la precordillera como la del Cordón del Tigre están afectadas por este fallamiento, y eso además hace que el basamento no sea impermeable tampoco. Entonces el agua va y viene, siguiendo la ley de vasos comunicantes, digamos, que lo aprendemos en la primaria, ¿no? Lo que entra por arriba sale por abajo, y no queda confinado en ningún lugar, sino que termina en el nivel de base. Nosotros estamos ubicados en el nivel de base y por ahí pasa el río Mendoza, a su vez, ¿no? Y el río Mendoza después sigue hacia abajo, conforma el embalse Potrerillos, que es la reserva de agua de todo el Gran Mendoza, ¿no? De ahí se abastece 1,5 millones de habitantes que viven en el Gran Mendoza. Nosotros somos apenas 15.000 en Uspallata, pero allá está concentrado el 70% de la población de la provincia que vive de esa agua. Además se riegan 250.000 hectáreas de cultivos y se abastecen 9.000 industrias. O sea que hay todo un ciclo del agua acá en Mendoza, bueno, que está en riesgo, ¿no? Por este avance de la megaminería, que bueno, y que atenta además contra la crisis hídrica y el cambio climático que nos viene provocando ya desde hace muchos años la disminución del caudal de los ríos que vienen de la montaña. Así que es un panorama muy complejo. Bueno, Federico, te invitamos como lo hacemos siempre, somos muy repetitivos, pero es fundamental seguir comunicados y seguir comunicando para que se conozcan todas estas situaciones y, y agradecerte muchísimo este tiempo que te tomaste, más que nada porque es tarde, así que te agradecemos doblemente. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Invitamos además a involucrarse en toda esta temática, a seguir lo que está pasando acá, porque estamos teniendo una avanzada muy, muy, muy fuerte, muy feroz del gobierno, de las empresas, con todo esto de represión. Yo estoy imputado por formar parte de una agrupación para la cohesión ideológica. Nos están acusando prácticamente de terrorismo, ¿no? Me han echado del trabajo también por estar en esta lucha, así que bueno, es el claro ejemplo y bueno, ya hay varios compañeros a esta altura que les han inventado causas, ¿no? Y todo esto es por cuenta y orden de la minera, que es lo que el discurso, digamos, que va bajando. Nosotros además venimos hace 17 años resistiendo y tenemos un proyecto alternativo que es el área natural protegida Uspallata Polvareda, que es un proyecto de ley que hemos presentado en la legislatura en el 2009, que obviamente está pisado. O sea que no es solamente el no porque sí, sino que hay una alternativa para no solo ambiental, sino también social y económica. Así que bueno, seguimos en la lucha, vamos a seguir también y bueno, los invitamos también, agradeciendo obviamente a vos, estamos invitando a la audiencia a que se involucren y conozcan la temática, porque realmente es muy grave lo que está pasando acá. Así que muchísimas gracias por el contacto. Gracias a vos nuevamente y sí, está más que claro que necesitamos que más se sigan involucrando, más sepan qué es lo que está sucediendo, por esto que dijiste a lo último, que me parece muy importante. No es un no y es solamente no, sino que hay alternativas, hay propuestas. Hay que entender que no es el camino, porque ese mismo camino es el que no nos dio buenos resultados y hace mucho tiempo que nos hacen ir por él. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como siempre, a disposición y un abrazo para ustedes y un saludo muy grande a toda la audiencia. Abrazo muy grande, saludos. Hablábamos recién con Federico Soria desde Uspallata. Bueno, Lula, se nos fue prácticamente el tiempo, pero ¿cómo la pasaste? La verdad que muy bien. Estoy fascinadísima con todas estas cosas que me vengo enterando, ¿no? Porque si de repente toda la información se puede encontrar en las redes sociales y demás, si le pregunto a Google, capaz que me dice algo, capaz
Si no le pusieron dinero a esa página, capaz que me queda más abajo y no me di cuenta. Bueno, y tuve que haber llegado acá para poder escuchar lo de los propios protagonistas, ¿no? También de estos compañeros, estas compañeras que están sosteniendo la lucha, que es la que sostenemos en todos lados. Queremos agua, necesitamos esa agua, es la vida misma, nuestra vida, la vida de las próximas generaciones. Así que tenemos que protegerla. Bueno, y a vos te invitamos a que sigas acompañándonos para que sigamos aprendiendo juntos, juntes. ¿Cómo la pasaron ahí en la operación técnica Lucas Payares, Marcela Blanco y Gabriel Soria? Muy bien. ¿Y ahora qué ponemos? Porque ya la pusimos la canción, no importa. Sigamos juntos, juntes, aprendiendo a cuidar, a querer, a amar la creación. Muchas gracias. Muchas